Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el psicólogo deportivo José Manuel Sánchez desde mis oficinas de DEPSIC, Psicología y Alto Rendimiento. Como ustedes saben, he abierto este canal donde subo constantemente videos para platicar con ustedes sobre temas relacionados con la psicología aplicada al deporte. La idea es que todo este material pueda ser de mucha utilidad para nuestros deportistas que están en formación, para deportistas profesionales que se dedican de lleno a cumplir de la mejor manera con su carrera profesional y entrenadores, padres de familia que también estén interesados en el mundo del deporte. El día de hoy traigo un tema que me parece un tema pues igualmente muy interesante como los otros temas que supongo que ustedes ya conocen en este canal. El día de hoy les hablaré de algo que se conoce como el efecto placebo en el deporte. Esta palabrita que suena un poco curiosa, un poco extraña para quienes no están muy familiarizados con estos temas, pero si se quedan en este video pues se van a dar cuenta que es un fenómeno psicológico que se ha estudiado mucho desde hace varios años y que tiene implicaciones directas para el rendimiento deportivo. Déjenme comenzar platicándoles de un estudio que se realizó en el año 1957 por parte del fisiólogo Walter Cannon. Este investigador estaba interesado en conocer o lograr por lo menos encontrar alguna explicación a un fenómeno que se conocía desde hace pues ya muchos años en algunas aldeas de diferentes partes del mundo, algo que se conocía como la muerte vudú, o sea, gente que supuestamente había sido víctima de algún hechizo y que derivado de ese hechizo pues morían. Este fenómeno, bueno, pues llamó mucho la atención de este investigador y se propuso hacer pues todo un estudio completo al respecto y pues conocer de fondo qué era lo que pasaba en esas circunstancias. Este señor comienza hablando de diferentes anécdotas que pasaban, insisto, en estas aldeas donde la gente pues tenía estas creencias respecto a temas de brujería, hechicería y demás. En una de esas anécdotas, por ejemplo, se platica que una persona, un joven, era invitado a comer a la casa de otra persona y cuando le sirvieron un plato de comida, él preguntó si aquello no era gallina, lo que le habían servido de alimento, y el dueño de la casa le dijo que no, que la pudiera comer sin ningún problema. Tiempo después se vuelven a encontrar estos dos amigos y el anfitrión en la ocasión anterior le pregunta a su amigo que por qué había preguntado si no era gallina el alimento que le habían servido. Y este chico le dijo que la razón era que él no podía comer gallina porque le habían hecho un hechizo donde supuestamente en caso de que él ingiriera gallina, él podría morir. Entonces, la persona, el dueño de la casa, le dice, pues ¿qué crees? Fíjate que efectivamente sí era gallina lo que te comiste. A partir de ese momento, el joven, que supuestamente estaba hechizado, le cambió completamente su semblante, entró en pánico, se le empezaron a alterar las funciones vitales y murió al poco tiempo. Este es un ejemplo de, pues precisamente los casos que investigaba el fisiólogo Walter Cannon. En su explicación fisiológica, él se dedicaba a esto, encontró que pues tenía mucho que ver este tipo de fenómenos con una alteración en la presión arterial. Y esa fue la explicación que como fisiólogo dio a las muertes derivadas pues de estos hechos. Desde el punto de vista psicológico, pues también tenemos nuestra lectura. Nosotros hablamos de un tema de creencias. Cuando la persona cree, por ejemplo, en este caso, una persona que se cree hechizada, si esa creencia realmente es tan fuerte en su cabeza, si la persona está realmente convencida de aquello, pues esto puede tener implicaciones muy importantes en su salud, ya no digamos en su comportamiento. Y esto es un tema muy importante que se ha investigado también en el deporte. ¿Qué tanto nuestras creencias, nuestras expectativas, nuestros pensamientos, qué tanto realmente influyen en el rendimiento deportivo? Déjenme comentarles otro estudio que se hizo ya más reciente en el mundo del deporte. Se reunió a un grupo de ciclistas dentro de una cámara de calor,
donde estaban ellos encerrados en un lugar muy caliente, estaba una temperatura que se había programado intencionalmente de esa manera. Ellos tenían ahí sus bicicletas estáticas donde poder pedalear. Tenían también a la vista un termómetro que les indicaba cuál era la temperatura que estaba haciendo en ese momento en la sala, y se les pidió que hicieran pues una cierta prueba de pedalear durante cierto tiempo. Se estaba midiendo el rendimiento del atleta en cuanto a tiempo, o sea, la duración que ellos estaban realizando la prueba y la velocidad a la que estaban pedaleando. Bueno, en una segunda fase del experimento nuevamente se les pidió que entraran a la misma sala, que hicieran igualmente la prueba de pedalear en sus respectivas bicicletas. Nuevamente se les puso a la vista el termómetro, pero en esta ocasión ocurrió algo que los ciclistas no sabían. El termómetro en este segundo caso estaba manipulado. Esto es que estaba reflejando una temperatura, una medición en la temperatura falsa. Según el termómetro, el cuarto, la habitación, no estaba tan caliente como lo estuvo la vez primera. Pero esto era falso, porque realmente la temperatura era exactamente la misma. Bueno, nuevamente se hicieron las mediciones correspondientes del rendimiento de los ciclistas. ¿Y qué creen ustedes que fue lo que pasó en cuanto a los resultados obtenidos? Bueno, pues se encontró que en este segundo caso el rendimiento había mejorado, la velocidad se había incrementado de parte de los atletas. Obviamente el termómetro tuvo algo que ver en este caso. Al parecer, mientras ellos se dieran cuenta que la temperatura no era tan alta, entonces ellos podían interpretar que no era un impedimento tan fuerte como para que les impidiera tener un rendimiento mejor que el que habían tenido la vez anterior. Pero esto, insisto, es una creencia. La temperatura era exactamente la misma. Esto nos lleva al famoso efecto placebo que yo les mencionaba hace un momento, que se ha estudiado mucho dentro de la psicología y que es un efecto que tiene que ver precisamente con el tema de las creencias. Básicamente, cuando a una persona se le proporciona alguna sustancia que se le hace creer que puede tener algún cierto beneficio en algún aspecto de su salud o de su comportamiento, la persona, al ingerir esta sustancia, realmente observa el beneficio esperado, aunque dicha sustancia realmente no contuviera algún elemento activo que favoreciera realmente aquel resultado. O sea, es un engaño. Pero si la persona realmente se lo cree, pues efectivamente va a ver en su persona, o sea, a nivel corporal o en su desempeño, en el caso de los atletas, van a ver resultados reales. Les voy a poner un ejemplo de un experimento que se hizo precisamente en el mundo del deporte con el efecto placebo. Tenemos nuevamente un grupo de ciclistas a los cuales se les pedía que hicieran series de 10 kilómetros, pero se les dijo previamente que se les iban a estar proporcionando algunas píldoras que contenían cafeína. Había 3 tipos de píldoras. Las primeras no tenían nada de cafeína, las segundas tenían una dosis moderada de cafeína y las terceras tenían una dosis elevada de cafeína. Bueno, antes de cada serie de 10 kilómetros se les daban a ingerir alguna de estas 3 tipos de píldoras. En algunas ocasiones se les daba la píldora que no tenía cafeína, en otras ocasiones las que tenía media o dosis mediana, de cafeína, y en otras se les daba la dosis alta de cafeína. Se observó el rendimiento nuevamente y la velocidad en la que realizaban sus respectivas pruebas, sus respectivas series, y al final del estudio se observó que las veces que consumían la píldora que no tenía cafeína, su velocidad disminuía considerablemente. Cuando se les daban píldoras con una dosis moderada, la velocidad se incrementaba, en una medida más o menos mediana, pero cuando se les daba las píldoras con dosis altas de cafeína, entonces su velocidad se incrementaba considerablemente. Lo interesante del estudio fue que ninguna de las píldoras realmente contenía nada de cafeína. O sea, se les engañó, se les hizo creer que estaban consumiendo
esta sustancia y al parecer pues esta creencia, este convencimiento tuvo mucho que ver con su rendimiento real. Esto es un tema muy interesante, tiene aplicaciones en la salud, tiene aplicaciones en la educación, tiene aplicaciones en el desempeño laboral, pero en el caso del deporte, que es de lo que estamos hablando aquí, es un tema que me parece que ya hoy en día está muy estudiado y que nos tiene que arrojar conclusiones interesantes, debates a quienes nos dedicamos al mundo del deporte, para seguir comprendiendo con mayor precisión pues cómo se explican este tipo de resultados, pero sobre todo cuál es la utilidad práctica. Y en el caso particular yo creo que esto tiene mucha pues aplicación cuando se saben usar este tipo de resultados, desde el punto de vista de que cuando llegamos a una competencia todo mundo tenemos ciertas creencias y ciertas expectativas. Por ejemplo, puedo llegar el día de la competencia creyendo que estoy bien preparado físicamente o creyendo que no lo estoy. Y a partir de eso voy a tener una cierta expectativa. Puedo creer que me va a ir bien o puedo creer que me va a ir mal. Igualmente puedo llegar con la creencia de que el rival al que voy a enfrentar es un rival muy fuerte, es un rival poderoso, insuperable. O por el contrario, puedo yo creer que es un rival a quien fácilmente puedo ganarle. Y a partir de ahí pues voy a tener mis respectivas expectativas. Bueno, aquí lo importante es entonces evaluar. Tú como deportista, que aprendas a evaluar cuáles son precisamente ese tipo de creencias y expectativas con las que tú llegas tu día de la competencia. Tengo muchos casos de atletas que vienen a verme o que me buscan desde otras partes del país o fuera del país y que muchas veces a ellos les traiciona precisamente esos pensamientos el día de su competencia porque no se sienten con la suficiente capacidad para afrontar el reto de manera exitosa. Hay deportistas que llegan derrotados el día de su competencia, aún sin haber competido, pues. Y esto es muy importante porque tiene aplicaciones desde el punto de vista de, como lo hablábamos en el efecto placebo, si yo estoy convencido de una cierta idea, por ejemplo, si yo estoy convencido de que no me preparé lo suficiente, de que mi rival me supera en buena medida, o si yo creo que el clima que está haciendo me va a jugar en contra, o si yo creo que mis aditamentos o mis instrumentos de competencia, llámese raqueta, el palo de golf, el arco, etcétera, si yo pienso que todos mis instrumentos no se encuentran en las mejores condiciones, todo eso me va a jugar en contra. Cuando si yo lo enfrentara ese mismo reto de una manera más optimista, probablemente mi rendimiento fuera mejor. Esto se ha estudiado también desde diferentes puntos de vista. Les voy a platicar un ejemplo. Se les propusieron algunas pruebas físicas a algunos atletas, se midió cuál era su rendimiento de cada uno de ellos. Posteriormente se les hizo un entrenamiento en autodiálogos positivos. Un autodiálogo son el tipo de frases, el tipo de palabras que uno mismo se está diciendo, digamos, en el interior de su cabeza. Autodiálogos positivos son aquellos que son o tienen, mejor dicho, un carácter motivacional. Esto es, todo está bien, si puedo, no está haciendo tanto calor, estoy bien enfocado, llegué bien preparado, etc. Todo eso califica como ejemplos de autodiálogos positivos. Y bueno, se les hizo este entrenamiento a los atletas y posteriormente, en una siguiente fase del estudio, se les pidió que nuevamente realizaran las mismas pruebas que ya habían realizado anteriormente, pero que ahora pusieran en práctica estos autodiálogos positivos. Para esto se dividió a todo ese grupo de atletas en dos grupos. Solamente uno de estos grupos fue quien tuvo el entrenamiento en autodiálogos. La otra mitad del equipo de deportistas no había tenido ese mismo entrenamiento. Bueno, ¿qué es lo que se encontró al final cuando volvieron a repetir sus pruebas? Se encontró que aquella parte del grupo, la mitad, que sí había tenido un entrenamiento en autodiálogos positivos, había incrementado algunos indicadores de rendimiento. Por ejemplo, resistencia, velocidad, etc. Hablando de rendimiento físico. Y esto es importante. Parece ser
Según la evidencia científica con la que contamos, estos estudios nos parecen demostrar que cuando una persona, un atleta, aprende a dirigirse a sí mismo, palabras, frases, órdenes positivas en el sentido pues de estarse sometiendo a una serie de ideas de carácter motivacional que le ayuden a seguir adelante, a no rendirse, a continuar, etcétera. Parece ser que esto tiene un efecto de autosugestión. Esto es, la persona, al parecer, de acuerdo a estos estudios, sí logra mejorar en diferentes aspectos de su rendimiento. Entonces, creencias, expectativas, autodiálogos positivos. Grábate esto, deportista. Aprende a observar, analizar cuál es la manera en la que te comunicas contigo mismo, los momentos precompetitivos y ya cuando estás al momento de competir. Y sobre todo en lo que yo llamo los momentos críticos. Un momento crítico en la competencia es cuando todo se empieza a poner mal, cuando tu rival te empieza a superar, cuando tienes alguna lesión, cuando te sientes ya muy cansado, etc. En esos momentos críticos luego los pensamientos traicionan y muchos atletas reportan lo que se conoce en el mundo del deporte como un bloqueo, que ya no saben qué hacer, que se sufren cierta especie de engarrotamiento, incluso muscular, y se les borran las ideas de la cabeza. Que no te pase eso a ti. Analiza la manera en la que hablas contigo mismo, entrena el autodiálogo positivo, porque esto es algo que obviamente pues hay que estarlo trabajando, hay que estarlo entrenando. Si necesitas ayuda, si necesitas guía y orientación respecto a cómo llevar a cabo este entrenamiento en diálogos positivos, por favor no dudes en comunicarte conmigo. Recuerda que yo ofrezco mis servicios tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Comunícate al 33 31 49 48 32 y con gusto podemos tener una sesión de evaluación para saber cómo te estás desempeñando en estos momentos y cómo serían las estrategias que yo te puedo enseñar para que puedas mejorar gradualmente en tu desempeño deportivo. Recuerda que soy el psicólogo deportivo José Manuel Sánchez Durón y que estoy a tus órdenes. Nos vemos la próxima.